Aquí está el dueño de los martes, el profesor Antonio Siriaco. Como cada martes, estamos a la disposición. No hay problema económico ahora, ¿eh? Bueno, hay muchas noticias económicas, Incluyendo tanto nacionales como internacionales. internacionales. Las nacionales, el presidente de la República, en el día de ayer, en la semanal, habló del proyecto 2038 y habla de las metas que se propone hacer el gobierno, muy ambiciosa, es decir, duplicar, llevar el PIB per cápita a $15,000. Eso sería en una década. Sí, sí. Pero en también 12 planteó años. las metas más cortas para el 28. Claro, y ahí, por ejemplo, en el caso del 28, trata de llevar la clase media hasta un 50% de la población. De un 46 a un 50. Y la reducción Y es verdad que son un 46% de la clase media ya. Bueno, el problema de eso es que yo creo que aquí todavía hay muchos vulnerables. Hay una gran cantidad de personas que están en ese conglomerado. Y porque el concepto de clase media es un concepto que va más allá del nivel de ingreso. Muchas veces aquí la medición de la clase media se hace en función de los rangos de ingreso que puede tener una persona o un hogar. Pero el concepto va más allá del aspecto económico, es un estatus. La clase media demanda servicios de calidad, la clase media en su casa debe haber 1, 2, 3 vehículos, sus hijos lo envían a universidades privadas, ¿verdad?, costosas, a colegios costosos, es decir, hay toda una especie de No, pero ahí se incluye, en la clase media se incluye también a un asalariado que gana, que yo, más de 30,000 pesos. Por eso entonces genera una cantidad importante de personas que están en un rango de vulnerable, es decir, que la fragilidad que puede haber, cualquier crisis de repente retrocede hacia atrás. Entonces hay un tema de consolidación. Ahora, yo creo que las metas que el presidente ha planteado, lo que no he visto claro es el financiamiento de esas metas. Bueno. Porque eso es un tema. O sea, ese es el tema. Ese es el tema. Es cierto, tú puedes tener un proyecto, establecer metas, muy bien. Yo creo que la economía dominicana tiene cuentas macroeconómicas muy ordenadas, en el sentido de que hay ciertos niveles de estabilidad de precios, de macros precios, pero cuando buscamos los recursos del financiamiento, decimos, bueno, ¿dónde van? ¿Dónde van a aparecer esos recursos? Lo que planteó el gobierno. Y entonces, ante la imposibilidad, perdón, Adalberto, de agenciarse una reforma fiscal, entonces eso puede retrasar muchas de esas metas. Mira, para tú duplicar el Producto Interno Bruto, en este caso el PIB per cápita, supongamos en los próximos 12 años, tú tienes que tener una tasa de crecimiento promedio anual de un 6%. Entonces, eso también, y esa tasa de crecimiento promedio anual de un 6%, no solamente es responsabilidad o debe ser responsabilidad del sector privado, sino también que debe haber ahí una inversión pública importante. Yo estaba revisando los datos de la inversión pública en los primeros meses, y es apenas un 7% de los ingresos. Es decir, estamos diciendo que el gobierno no ha cumplido ni siquiera con sus propias metas. Eso no llega al 1% del PIB. Entonces, cuando debería ser cerca del 3, dice. 3 o por encima del 3. 3.5, ¿Y a qué que usted son las atribuye, metas. ¿A usted qué usted atribuye eso? Bueno, que la inversión sea tan baja, la inversión pública. Sencillamente que los recursos que el Estado está recibiendo no son suficientes. Esa es la realidad. Y hay una restricción, por ejemplo, cuando tú observas que el 7% de los ingresos apenas se destina al gasto de capital, el 21% de los ingresos se destina al pago de intereses de la deuda pública. Entonces, esos son los elementos que son los cuellos de botella. Y hasta ahora hay que decir... Pero hay quienes, bueno, nos decía Magín Díaz, estuvo aquí con nosotros ayer, que también el gobierno en algunos momentos no ha ejecutado el presupuesto teniendo el dinero destinado a la inversión pública.
Pero no es la norma, vamos a decir. Ahí puede haber un proceso hasta de aprendizaje o de temor, porque muchas veces después del COVID y después de la guerra de Ucrania, lo que yo he visto es que el gobierno trata de tener recursos ahí por si ocurren Cualquier situaciones. imprevisto. Porque el mundo de hoy es un mundo de incertidumbre. Entonces tú no sabes qué puede ocurrir con las políticas, vamos a decir, de Donald Trump, que están transformando y cambiando todo el escenario Pero el mundial. gobierno entonces lo que debería era medir cómo invierte, pero por ejemplo, Porque se invirtieron muchas obras al mismo tiempo. no, está bien, y es un tema de programación, Sí, pero pero no se termina por falta de recursos. Por falta de recursos, pero el uso de recursos, el no uso de recursos, teniéndolo ahí, es fruto, pienso yo, de todo un horizonte temporal. Un manejo conservador. Conservador en función de que tú no sabes qué pueda pasar en el día de mañana. Y mucho más ahora. Básicamente con medidas que toma Trump y que en cierta manera hay algunas que pueden beneficiar a la República Trump es un Dominicana. fenómeno de un mes. Bueno, pero parece un fenómeno de casi Pero quiero 4 decir años. que ese no es un elemento clave. Pero hay que que haya ver- intervenido en la el lentitud pasado. con la inversión pública. No, bueno, ya, pero yo porque pienso, eso viene de viejo. yo pienso que ahí debe haber un problema incluso de recursos, más que cualquier otra cosa. Y el gobierno habla de O sea, tanto. pienso yo, entonces... Pues si la eso- economía crece, crecen los ingresos también para el Estado. Sí, pero necesariamente no tiene que ser así, porque tú tienes que, si tú tienes un sistema tributario que puede ser con pocas filtraciones, es decir, que la evasión sea prácticamente mínima, entonces tú vas a tener cierto nivel de elasticidad con respecto a los ingresos, es decir, si se incrementa el nivel de la economía, el tamaño de la economía, entonces eso se tiene que traducir en una mayor recaudación. Pero si tú tienes un sistema tributario, básicamente donde hay muchas filtraciones, entonces Es más difícil. eso no se traduce. Profesor, ¿y cómo el gobierno se podrá manejar en los 3 años y medio que les quedan si no hay posibilidad de que aumente los ingresos porque renunció a la reforma fiscal? Bueno, sencillamente a costa de la reducción del gasto de capital. Fíjate. Reducirlo aún más. O reprogramar obras de construcción y a lo mejor quizás no termine algunas obras en caso de, si sigue ese ritmo. Porque, fíjate, ¿qué ocurrió en el presupuesto de este año 2025? Hubo una demanda de los médicos de incremento de salario. Entonces hubo que establecer una adenda y esa adenda, para no incrementar el déficit, lo que hubo fue una reprogramación de las... Te quito aquí, te quito allí. Sí, de las apropiaciones que se le dan a las instituciones. Y lo dice así de forma muy clara el presupuesto. Entonces muchas de las obras se reprograman. Eso significa que hay menos recursos. No, y se extiende su terminación. Entonces todo eso... Y Obras Públicas fue uno de los Claro. sectores más afectados. No, es lo menos, vamos a decir, lo más flexible, porque tú tienes gastos que son compromisos básicamente pago de nómina, que tú tienes que cumplir. Que no se puede afectar. Entonces yo lo que creo es que, en cierta manera, en algún momento el gobierno tendrá que repensar eso y tendrá que buscar un mecanismo, no sé, hacer hasta una especie de mini reforma fiscal. Sí, porque hay Para agilizar los recursos, porque no queda otra. Sí, porque hay medidas que se pueden tomar. Hay normas que se pueden establecer y hay medidas de mejoramiento de la calidad del gasto, de la racionalización del gasto, que de una forma u otra el gobierno tendrá que hacerlo. Porque de lo contrario, eso significa que muchas de las obras, de las grandes obras, habrá que... Y otras necesidades que no son obras. No, y las que puedan surgir. Que están surgiendo y que por están eso yo ahí digo latentes. que parece que han tenido cierto colchón. El gobierno tuvo mucha suerte porque en su primer periodo gubernamental no tuvo que enfrentar a olas de protestas, de movilizaciones, de reclamos. No, ni reclamos de sectores diversos, de incremento de salario, pero de es probable construcción que de obras. ahora
no hay garantía de que eso será igual. Fíjate que el gobierno ha utilizado una estrategia, ha cambiado cierta estrategia de ir a los barrios y de cumplir con pequeñas obras. Y eso es una forma, obviamente, de mantener con cierta la gente calmada. Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, se acabó el tiempo. Gracias, doctor Antonio Siriaco, el decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias a ustedes por su sintonía. Y la invitación queda abierta para que volvamos a juntarnos mañana aquí a las 7 en Teleantiguas.